Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Feliz día, compañeros. Cande, Feliz ahora día. sabes por qué no te llegan regalos el día del periodista, porque estás con Ari. Sí, hago muchos amigos con Ari al lado. Feliz día. Le suele pasar. Feliz día, Ari, feliz día. amigos. Adrián. Quería arrancar repasando algunas cuestiones que pueden parecer un poco obvias, pero me parece que lo obvio hay que remarcarlo en esta época, porque si no puede pasar por el costado, o hay mucha gente que prefiere hacer de cuenta que no ve lo que está viendo y simular que todo sigue en una situación de normalidad. Ayer se dio a conocer una nueva entrevista de Milei con un medio extranjero, que suelen ser más ricas que las que da en el país, porque, bueno, a veces le repreguntan, no tiene del otro lado a un trío de cuasi voceros del gobierno, y además él se relaja un poco más, o eso pareciera, al menos. Y en un momento de esta entrevista volvió a decir algo que, insisto, no es novedoso, porque lo viene diciendo desde la campaña, pero sirve para que recordemos con qué clase de experiencia política estamos lidiando y para que lo tomemos muy en serio, porque si algo demostró hasta ahora Milei en ese sentido es que está siendo consecuente con esas ideas y que no es solamente un discurso, sino que es una práctica. Escuchemos un fragmento de esta entrevista de ayer. Amo ser el tope dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Bien, es un topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Insisto, no es novedoso, lo había dicho en la campaña, lo había dicho cuando comenzó su presidencia, pero hay gente que pareciera no tomarlo en serio o preferir no escucharlo cuando dice eso. Si no, nos explica que haya tantos diputados y senadores dispuestos a votarle facultades extraordinarias, herramientas extraordinarias a alguien que está diciendo que quiere destruir el Estado. Recordemos que el Estado no es algo optativo, es algo que existe a lo largo de la historia de diversas formas, pero que es una manera que tienen las personas, las comunidades de organizarse y de tener una vida más o menos ordenada, y que allí donde no hubo Estado a lo largo de la historia, lo que hubo fueron catástrofes. No hay un solo caso de una situación en la cual se llega a una ausencia de Estado y no haya sido traumática, no haya sido crítica y no haya terminado muy, muy mal. Y en la Argentina estamos viendo ese proceso a pasos acelerados. Me gustaría repasar con ustedes algunos ejemplos de qué significa concretamente en la Argentina de hoy destruir el Estado, que no haya Estado. Escuchamos, por ejemplo, a esta trabajadora en un comedor en Ensamble que hace unos días en una radio colega con Ramón Indart contaba la experiencia de un comedor sin el Estado. Bueno, yo te voy a decir lo que pasa ahora con la gente que le estamos dando ración de comida, que no es lo mismo que darle abundancia de comida, te aclaro, es ración de comida. Ya tenemos problemas de gente que, el nuestro es un comedor vianda, o sea, se llevan la comida, gente que se roba los tuppers de otra gente que se pelea en la plaza que tenemos enfrente porque el otro le agarró el tupper y le comió la parte de carne que tenía el menú. Tenemos mucha gente en situación de calle, mucha indigencia, hasta que no habíamos visto por ahí, habíamos visto uno, ponele, ahora son 15, 20 indigentes que pasan por día. Eso es destruir el Estado. Gente robándole el tupper de comida a otra porque no había para todos en el comedor. O la multiplicación de 1 a 15 indigentes que iban a pedir comida a ese lugar. Voy a pedir ahora la placa 4, porque esto es además una cuestión que todos los días va sucediendo nuevamente, esa destrucción del Estado. Es meticulosa, es diaria y es continua. Y ayer, por ejemplo, el Gobierno Nacional eliminó el registro que le permitía al ENRE visibilizar los hogares con usuarios electrodependientes. Y esto lo que significa básicamente es que hay un montón de gente
que depende de la electricidad para sobrevivir y que va a tener el mismo tratamiento en una época de aumentos de energía muy por encima de lo que aumentan los recursos, que cualquier otro vecino. Es decir, si no llega a pagar, se lo van a cortar, le van a cobrar lo mismo. Bueno, eso es destruir el Estado. Y detrás de esa decisión hay miles y miles de vidas y miles de familias que se ven complicadas y muchas veces perjudicadas en un punto que no tiene vuelta atrás. Vamos a seguir avanzando. Les voy a pedir el tape número 8 para ver cuáles son las consecuencias del topo que se metió dentro del Estado para destruirlo. Jubilado y cagado de hambre. Mirá. ¿Qué piensa usted? Entiendo. Y gano 240.000 pesos por mes, ¿qué le parece? Casi la mínima. 240.000 pesos. ¿Alquila? No. No lo alquilo. Se viene un tarifazo ahora de luz, gas, agua, prepaga. Me lo cortaron. No tengo gas. ¿Todo eléctrico tiene? A lo que poco que puedo usar. Porque la electricidad, estuve escuchando esta mañana, que es lo que más va a subir. Y sí. El 340%. Y bueno, ¿y la gente qué hace? ¿La gente qué hace? ¿Tuvo que ajustarse mucho el jubilado? ¿Sale a la calle a protestar? No sale, se queda porque le hicieron la cabeza a la gente. Esto que cuenta este jubilado es algo que en los mensajes que llegan todos los días a la radio se repite cada vez más gente que dice tengo frío. Ya no es que no le alcanza para comer. Tampoco le alcanza para darse el lujo, entre comillas, de prender la estufa un par de horas por día en tiempos, en un invierno que además todos advierten que va a ser muy, muy duro. Tenemos otro tape de un jubilado que al mediodía tuvo que cortar el almuerzo y tiene una sola comida por día. Otro relato que se repite cada vez que uno escucha mensajes o la gente se contacta con nosotros. Que tenés que vivir con la guita que tenés y tratar de estirarla. ¿Y la guita que tenés hoy alcanza para comprar las mismas cosas que hace unos meses atrás o se compra menos? Se compra menos, se estira más. Por ejemplo, yo al mediodía no almuerzo, a la noche sí ceno bien. ¿Tuviste que cortar el almuerzo? Sí, tuve que cortarlo. Tuve que cortarlo, si no, no te alcanza. Para cuando me quedé sin mi mujer, falleció mi mujer el 12 de diciembre, entonces te podés dar una idea que ahora que hago las compras yo, antes eran 2 jubilaciones que estaba, ahora es una sola. Había un periodista que al principio de este gobierno decía que bueno, que se venía un ajuste y que algunos iban a tener que irse menos de vacaciones y otros comer una sola vez por día. Bueno, hoy es funcionario de este gobierno. Esto es premeditado, esto no es un efecto colateral no deseado, no es algo que salió mal, esto es lo que vino a hacer este gobierno y lo dice Milei todos los días. Por eso también es que no entregan comida. Algo que saltó a través de la investigación de Arely Jalad y que ahora resulta claro y queda en evidencia incluso en aquellos canales que suelen trabajar de lavarle la cara al gobierno y que la realidad es tan contundente que no pueden ni siquiera hacer ese trabajo de maquillaje porque la realidad los pasa por arriba. Veamos. Vamos despacio, después me cuenta Laura, Guille querido. ¿Mandan comida, sí o no? No, comida no. Comida. Hasta el año pasado ya. ¿Desde cuándo no mandan comida? Y fue el último que recibimos, fue en noviembre, diciembre. Diciembre nos mandan comida. Bien. Sí. ¿Vos estás enrolado en alguna organización social? ¿Polo obrero, polo no sé cuánto? ¿Algo no tiene nada que ver con nada? No. Esto todo es a pulmón. Mira, yo te comento una... Como le decía acá a la señora, nosotros, por ejemplo, yo arranqué más o menos hace 7 años con el Pipa Cancedo. Ustedes se deben recordar del merendero Ángeles Unidos. ¿Y cuántos pibes van a comer ahí? Sí. Y acá en su momento venían, por ejemplo, a Ángeles Unidos venían a comer más o menos 60, 70 pibes. ¿Cómo en su momento? O sea, claro, te estoy hablando cuando el merendero funcionaba en Ángeles Unidos, todos los días. Sí. Pero ahora ya no. Sí, decime. ¿Ahora no va ningún pibe a comer? No, están viniendo, pero vienen con un pastor los días sábados. Nosotros estamos acá en Virrey del Pino. Sí. ¿Pero por qué no van? ¿Porque no hay comida? Y sí, no hay. Bien, esa es la decisión de un topo, destruir el Estado desde adentro y no hacer lo que tiene que hacer un Estado, que es alimentar a la población. No es optativo, es parte de las responsabilidades. Te eligen presidente y te dan una serie de poderes y te dan una serie de responsabilidades. No podés quedarte solamente con una cosa y olvidarte de la otra, no funciona así. Entonces el Estado deja de mandar comida y un lugar al que iban pibes todos los días a comer solamente les puede dar comida una vez por semana. Imagínense lo que será de esos pibes el resto de la semana, porque no es que a la vuelta abrió otro comedor que sí está
funcionando. Vamos al tape 13 ahora para seguir viendo qué significa el topo que destruye el Estado desde adentro. El presidente dijo ayer que algunos salarios empezaron a ganarle a la inflación. ¿Es tu caso? No. ¿Te aumentaron el sueldo? No. Vine acá a vender unos productos que ya no uso para ver si puedo llegar a pagar la luz. ¿Te vino con aumento la luz? Sí, me vino el 500%. ¿El 500%? Sí, pagaba 11 y ahora me vino 60.000. ¿Y estás vendiendo productos para pagar particularmente eso? Sí. ¿Productos que eran tuyos, que se te ocurrió? Estaba usando, que los había comprado en algún momento y que bueno, que ahora ya no los tengo, ya los tengo que vender. El jubilado que no puede prender la estufa porque le cortaron el gas, la mujer que tiene que vender cosas que no usa en la casa para poder pagar la luz, esas son las consecuencias del Estado destruido por dentro por un topo. Hay también unas imágenes de un comedor en la provincia de Mendoza, más de 7 cuadras de fila de personas esperando por un plato de comida. Miren lo que es eso, son miles de personas. En una provincia como Mendoza, además es una provincia que le ha ido muy bien los últimos años, ha crecido por arriba del promedio nacional y sin embargo, bueno, cuando hay un topo en el lugar de mayor responsabilidad del Estado destruyéndolo desde adentro, estas son las consecuencias. El otro día escuchaba, no llegué a encontrar el recorte, se los prometo para mañana o para la semana que viene. Hay lugares en el conurbano bonaerense basureros que están dando turno para que la gente pueda entrar, porque hay más demanda de gente que quiere entrar a revolver la basura a ver qué encuentra que la que pueden recibir con... decir medidas de seguridad es casi obsceno en ese caso, ¿no? Pero con un mínimo de control. Y para terminar con los ejemplos que juntó la producción, un excelente laburo de todo el equipo. Una enfermera del Hospital de Clínicas contándonos qué significa para este hospital, que ha sabido ser un hospital ejemplo en toda la región, la decisión del topo que se metió en el Estado para destruirlo por dentro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Giselle, soy enfermera desde el 2009 acá en el Hospital de Clínicas. Y la verdad que sí, se vive un día a día bastante triste. Desde que empezó el año cada vez hay menos insumos, son cada vez más la cantidad de pacientes que vienen a atenderse sin cobertura. El hospital ya no da más, ya no hay insumos. Los últimos insumos fueron los que fuimos guardando y teniendo, pero la verdad se vive un día a día muy triste. Bien. Eso pasa cuando se destruye el Estado. Y tenemos un presidente que viene todos los días a hacer esa tarea. Y lo dice, lo reconoce. Me parece que es hora de que la dirigencia empiece a entender qué significa esto, qué consecuencias tiene y actúe en consecuencia. Y eso es, por supuesto, voltear el DNU. Eso es, por supuesto, no darle ningún tipo de facultad mediante la ley de bases. Pero también es empezar a evaluar si esta persona está apta para conducir el país. Porque no entremos en interpretaciones psicológicas, que quedaría porque hay muchísimo material. Pero alguien que dice abiertamente que viene a hacer todo lo contrario que lo que tiene que hacer, que las responsabilidades que tiene su cargo, me parece que cada minuto, que cada día que pase al frente del país lo va a seguir destruyendo y la dirigencia va a tener que empezar a hacerse cargo de eso. Buen día, compañeros. Disculpen que me extendí un poco, pero me parece que hay que empezar a mostrar las cosas todas juntas y con contundencia, porque volvemos a lo que te había dicho Nacho Levi la semana pasada, Ari. Muchos políticos están esperando que estalle la crisis y la crisis ya estalló. Que no esté todos los días en la tapa de los diarios, que no haya tenido niveles de violencia, es por la extraordinaria paciencia del pueblo argentino, pero la crisis por abajo ya está estalladísima. Bueno, me resulta interesante que Milei use una figura que inauguró Marx en la discusión. La figura del viejo topo es una figura que usó Marx, que era el famoso topo que iba corroyendo por abajo las bases del sistema capitalista. Ahora Milei la usa para decir que él es un topo que va corroyendo las bases del sistema de derechos. Porque todo lo que mostraste recién son derechos, que se suma a lo de los medicamentos que mostrábamos, que se suma a las personas con discapacidad, que se suma a lo de la eliminación del Ministerio de Mujeres, que ahora por ahí le podemos dedicar un rato largo, y que se suma a lo de alimentos, que yo quiero insistir con esto. Ayer el gobierno finalmente tuvo que ceder y decir que va a entregar los alimentos que tiene. Y tengo varias cosas para decir sobre eso. Primero,
Eso muestra que no eran ni para emergencia, ni que estaban vencidos, ni nada de eso, los tenían para entregarlos ahí, la decisión era no entregarlos. Ahora hay que ver a quién se lo entregan, que es otro paso más. Pero ayer también apareció Luis Petri, el ministro de Defensa, confirmando lo que yo digo desde hace 15 días, y es que el gobierno no compra comida, pero no lo digo yo, lo dice Luis Petri, mirá. Aparte de hacer transferencias directas. Aparte que ya el futuro funcionario del gobierno, Federico Sturzenegger, avalado por el propio presidente, ha dicho que cambiarían el sistema por un seguro para los casos de emergencia, claro, por un seguro. Este sistema, claro, exactamente, esto se va a definir en los próximos días. Perdón, o sea, está claro que este sistema no ha funcionado. Este sistema, a los únicos que ha sido funcional es a Grabois, a Billy Boni, a Pérsico. Para ellos sí ha sido muy redituable. Ahora, claramente este sistema le ha quitado la dignidad a todas y cada una de las personas. O sea, usted dice, ministro, que hoy por hoy el gobierno no está comprando comida. No está comprando, no está haciendo licitaciones de comida. Ni siquiera a través de la OEI, de la Organización no está haciendo licitaciones de comida. Esto lo ha ratificado la ministra Petovelo. Lo que van a ver es... Bueno, vamos a aclarar varias cosas. Perdón, les acabo de mandar una imagen, 2 imágenes para mostrar esto. Por un lado, Petri dice una parte que es verdad. El gobierno no está comprando alimentos, y esto es muy fácil de chequear. De paso, clase gratis en el Día del Periodista a los relacionistas públicos del gobierno, porque entran a la página Comprar, ¿sí? Ponen ahí Ministerio de Capital Humano en la búsqueda de procesos y licitaciones que hace, y les va a aparecer ¿cuáles hizo? ¿Cuáles hizo? Bueno, nada, se los muestro para que vean que está todo ahí a la vista. Ahí dice, eso es lo que hizo el Ministerio, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, igual no sirve. Fíjense que la única licitación que hay del 2024 es para Servicio Integral de Limpieza. Y encima fracasada, dice en el Estado fracasado. O sea que no hicieron ni eso. Y en el otro es el del Ministerio de Capital Humano, que te muestra que todo el ministerio lo único que hizo fue contratación de policías y un convenio con las bibliotecas populares. Nada más, o sea, no están comprando. Lo que sí se equivoca Petri es que sí están comprando a través de la OEI, que es el organismo al cual utilizaron para puentear contratos que no podían hacer de forma regular. Y le dieron a la OEI 6.772 millones de pesos para que compre aceite y lentejas. Le dieron eso nos contestaron a nosotros lo publicamos. A mí me causan gracia estas cosas, pues están en la primera nota que publicamos de todo esto hace 15 días. Le dieron 6.772 pesos. Sí, es un montón de guita. Se me escapa. Hay 2 convenios cruzados. El ministerio le da a OEI plata para comprar comida y la OEI le da al ministerio plata para contratar empleados. Sí, el ministerio le da plata a la OEI, o sea, esto no es... Eso está bueno aclararlo. No es que la OEI nos está prestando plata. Nosotros le damos plata a un organismo para que administre plata del Estado, para que contrate funcionarios y para que compre, en este caso, lentejas y aceite de girasol. Y se queda con un porcentaje. Y se queda con un porcentaje del 5%, si no recuerdo mal. No omitamos el detalle porque es muy importante. Y lo increíble de esto es que si ustedes entran también a la página de la OEI, están las licitaciones. Entonces, según el gobierno, le dimos 6.772 millones de pesos para comprar lentejas y aceite. ¿Compró eso? Bueno, compró lentejas y aceite, pero por 3.200 millones. ¿Y el resto? Es más del 5%. Yo me pregunté lo mismo. Esa es la planilla. Es de 50. Acá lo ven chiquito, pero les quiero mostrar que existe la planilla y está disponible en internet, que son las adjudicaciones. De hecho, esa planilla incluso tiene una adjudicación de una empresa que, como estaba metida en algún quilombo judicial, finalmente tampoco le compraron. O sea, bueno. Pero el total de esa planilla da 3.200 millones. Si le dimos 6.700 millones y compraron aceite y lentejas por 3.200, ¿dónde está el resto de la plata? Bueno, estas son las cosas que además no hace falta darle, porque el Estado puede comprar aceite y lentejas igual que esta organización. ¿Por qué se lo damos, se quedan con el 5, como dice Adrián, y encima no compran todo? Bueno, porque hay que ver, acá hay más diferencia que el 5%. Podrían argumentar que se usaron para contratar personas por fuera del sistema de contratación del Estado, lo cual también es irregular, por eso se está investigando. ¿No? Sí, podrían argumentar eso, pero no le dimos la plata para eso. Por eso digo que es una capa de irregularidades. Irregularidades que
nosotros decimos irregularidades porque somos respetuosos del principio de inocencia. Si los protagonistas fuesen otros, directamente sería tildado como un hecho de corrupción. Sí, claro. Con estos mismos elementos. Nosotros, como somos respetuosos del principio de inocencia, decimos irregularidades, que se investigue. Petri se ufana en lo que vemos recién de que el gobierno no compra alimentos. Lo plantea y retoma lo que decía Nico como parte de un plan. Sí, claro. No es que es algo que está escondido, que el gobierno dice que compra alimentos, sino al revés. Dice que no compra alimentos, pero hace un negocio con plata que supuestamente está dedicado a alimentos. Entonces, lo que nosotros venimos contando hace tiempo es, los negocios están activos, se están sofisticando, los negocios de rapiña, me refiero, el bolsiqueo está muy activo, la gestión está paralizada, absolutamente, siguen renunciando funcionarios. Ayer renunció el secretario Cosentino de Ciencia y Técnica, Ciencia y Tecnología, porque no puede gestionar, no tiene presupuesto, no tiene personal, no tiene recursos. O sea, la gestión está paralizada. Siguen yendo funcionarios, ¿no? Pero básicamente por eso. Ahora vamos a comentar en detalle la destrucción de una secretaría. Escuchen bien, esta secretaría fue creada por Alfonsín. O sea... ¿Cuál? La de violencia de género. Ah. La de violencia de que género subió a ministerio. Sí, sí. Sí, Pero tuvo digo, varios cambios. El área, la necesidad de que existiera un área Sí. que atendiera un problema que está lejos de ser resuelto en la Argentina. Hemos visto hace 3, 4 días todas las estadísticas, el 3J, fue visualizada por Alfonsín, la necesidad de crear un área específica. La desarma el gobierno de Milei. En el medio transitaron todos los gobiernos de la democracia. El otro día... Ninguno... Algunos el gobierno de Cristina naturalmente la jerarquizó, el de Alberto Fernández la jerarquizó, pero la destrucción... Ninguno lo cerró. Pero la destrucción del área también es una declaración de principios. Pero es parte del plan. El otro día, esta cuenta de Twitter, que es Santiago Caputo, le contesta un tuit a Pat Guy que habla sobre gestionar, y le dice no hay nada que gestionar, solo desarmar. Esa es la filosofía política de este gobierno, y aún así aparecen dirigentes en los cuales uno en algún momento pensó que eran peronistas o que tenían algún tipo de compromiso con la sociedad y que ya se jugaron abiertamente por este gobierno. El caso ejemplar es el de Scioli. Y ahí hay una relación que viene de muchos años, que reveló ayer Roberto Navarro en una nota en el Destape, que tiene que ver con los millones que Milei recibió del gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando Scioli era gobernador. El actual presidente cobró como asesor de Provincia Seguros cuando Scioli mandaba en la provincia de Buenos Aires, y actualizado a hoy son más de 100 millones de pesos en 4 años, es decir, unos 25.000 dólares por año o $2.000 por mes, una cifra nada despreciable, que explica un poco quizás esta relación y que me imagino que también explica por qué Milei le dio a Scioli el cargo que ahora tiene Scioli, ¿no? Estas son favores que pasan de mano en mano. Del Estado, ¿eh? Sí, por supuesto. Scioli era el gobernador y el que era el presidente de Provincia Seguro se llama Alberto Aure. Alberto Aure hoy es funcionario del gobierno, es el secretario de coordinación del Ministerio del Interior. ¿El presidente del Banco Provincia no era Francos? No, en ese momento era Marangoni, pero bueno, Marangoni que yo lo he visto de opinador, ¿no? En los medios por ahora. Ahí no le molestaba tanto el Estado a Milei. Pero Aure sí. Ahí no le molestaba tanto, se ve que no tenía tantas ganas de destruirlo, sino de seguir beneficiándose de él. Pasó hace unos días con un muchacho, Juan Doe, creo que es ¿cómo se llama? El usuario en Twitter, que había calificado en su momento al trabajo del Estado como de parásitos y fue nombrado empleado de... Es impresionante la cantidad de gente que está nombrando a Adorni bajo su área. Todos los días. Todos los días nombra 1 o 2 y siempre cargos altos. Toda gente que desprecia el Estado, directores, coordinadores, subsecretarios. Bueno, pero el tema es que entonces se usan de la organización criminal, digamos, ¿no? Mientras la destruyen, también la usan para su propio beneficio. Si vos recorres la vida de Milei, por ejemplo, Milei viene de un grupo que es el grupo Ernequian.
cuyo principal negocio es un negocio estatal, que son los aeropuertos. Todos sus negocios tienen vínculo con el Estado. Claro, La minería tiene vínculo con el Estado, los hidrocarburos tienen vínculo con el Estado. Lamentablemente en la Argentina están privatizados los aeropuertos, cuando los podría gestionar perfectamente el Estado, y se los dan a este muchacho. Pero no funcionarían los aeropuertos sin el Estado. No, claro. O sea, Eurnequian no tendría negocio sin el Estado. Si el Estado desaparece, el negocio de Eurnequian se cae. Entonces, Milei que era... Liberalizaron el negocio, de hecho. Sí, además. Creo que fue la primera acción de gobierno, ¿no? Milei que era... La tarifa. Que era, ¿cómo se llama? Analista de riesgo, Eurnequian. Le tendría que decir, mirá que si desaparece el Estado, desaparece tu negocio. Porque no tendrías negocio en los aeropuertos. No va a pasar, es toda una gran farsa. Es una gran farsa que tiene... nos quedó lejos ya, pero... las declaraciones de Milei, este medio que yo no conocía, Honestly, gran canción de Billy Joel, dicho por otro lado. Sí, también. Pero esas declaraciones son realmente para si no fuésemos argentinos y no tuviésemos a Milei como presidente, son para hacer pochoclo y mirar las declaraciones de un señor que está fuera de este plano astral, ¿no? ¿Querés ver la de Terminator? Por favor. Veámosla. Tuvimos un riesgo país de 2.900, llegamos a estar en 1.100 y hoy gracias a... No, esta ahora en un minutito te la pido porque ahora vamos a hablar de economía con Can Devoto. Eso fue ayer igual. Porque además fue probablemente la peor semana del gobierno en lo que al gobierno le preocupa, porque evidentemente no le preocupa que la gente se muera de hambre, pero sí le preocupa mucho el riesgo país. Es la cuarta peor semana, ¿no? Yo vengo contando que es la cuarta peor semana. Pero... en algún momento ya no va a haber más peores. Sí. ¿Tenemos el primero lo de Terminator para verlo? Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Primero me perturba que hable de tú. Porque... Empezó hablando de usted y se pasa al tú en la mitad de la... Pero no tutea, no vocea. Habla de tú a la manera centroamericana, claro. Igual Schwarzenegger es liberal yankee, o sea, fue gobernador de California, es recontra progresista en términos de libertades individuales. Jamás hubiese cerrado un programa republicano. Sí, pero... Del ala a la derecha, digamos, del sistema de poder, pero sí, no es libertario. No, y con una sensibilidad social y humana que Milei jamás mostró. Yo empezaba este pase preguntándome si esto podía, digamos, durar mucho más o si no había que, de alguna manera, empezar a pensar en las consecuencias que tiene esto y en lo que significa tomarse en serio esas palabras de Milei. Bueno, no somos los únicos que pensamos en eso. Escuchen lo que pasaba hoy a la mañana en el programa de Longobardi, que no es alguien de izquierda, no es alguien cercano a las ideas del peronismo ni del kirchnerismo. No. Es alguien que tiene voz grave. Es alguien que tiene voz grave. Lo cual le da una pátina de seriedad de la cual carece. Es alguien que habla mucho. Es muy sensible también a las ideas de Mauricio Macri, ¿no? Y con mucha gente que es sponsor de este gobierno. Con mucha gente que... pero que está tomando distancia. Haciendo amigos en el pase. Es que toma vos te sentás acá y tenés que... la mitad de tus contactos en Igual, YouTube ya... perdón, pasó de largo. El señor que escuchamos recién, que es el presidente argentino, dijo que viene del futuro. Yo no sé si a ustedes... Yo no estoy acostumbrado. También dijo que en el pasado conoció a Conan en la antigua Roma. Bueno, pero quizás él sabe cosas que nosotros no. Por eso dijo, siendo ya presidente hace una semana, que viene el futuro. Sí. Así es. Y eso es lo que hace que Longobardi se haga preguntas como esta. Le mandamos un saludo a Johnny Viale. Johnny Viale dijo en su programa, interpretando mi punto de vista, le sugiero que si lo vuelve a interpretar me consulte antes, dijo que, bueno, que a mí no me gustaban las formas de Milei, ¿no? Bueno, como diciendo, bueno, a mucha gente no le gusta que este hombre pegue 4 gritos y diga malas palabras, ¿no? Y yo mis preocupaciones van mucho más allá de eso, ¿no? Mucho más allá de eso, ¿no? De hecho, también voy a hablar del tema hoy, ¿no? O sea, ¿qué es hoy Javier Milei? ¿Es solamente una persona que tiene unos modales que alguien como Viale supone que a alguien como yo no le gustan? ¿O es algo mucho más serio lo que estamos viendo? Es más, forma y fondo. Es más, me atrevo a hacer una pregunta, ¿no es cierto? Y la voy a hacer, porque de eso trabajo, ¿no?
¿está el presidente Milei en condiciones de gobernar un país en crisis? ¿O no está en condiciones? Obviamente que... Acá habría que pegar el meme del sapito diciendo se dio cuenta. Sí, no, pero lo que pasa es que lo que estamos viendo es una operación muy seria, que no porque coincida con posiciones que nosotros podemos incluso sostener, justificar, argumentar, son necesariamente, persiguen el mismo objetivo. No, más vale que no. Macri viene balizándole el camino al gobierno de Milei desde el día que lo sentó en Acasuso después de la primera vuelta electoral. En ese momento... Con poco éxito, hay que decirlo. Bueno... Viene intentando balizar. Claro, le viene balizando... Lo que hace Milei es salirse de ese camino desde que fue tomado de rehén por Elstein y ese grupo de empresarios que está enfrentado a Macri. Entonces, Milei, en definitiva, es un peón de una disputa que viene de mucho tiempo atrás. Y es una disputa de poder. Una vez más, una de Tarantino. Entre malos. No estamos, digo, a quien le gusta tomar partido de manera Marvel, acá no va a encontrar un bueno. Acá lo que hay es una disputa de poder entre malos. Pero creo que lo destacable es que en esa disputa de poder toman argumentos que están basados en la realidad y que es que cada vez más gente mira a Milei y dice, che, este tipo no puede tener la lapicera. Yo lo que quiero marcar con esto, Nico, es lo que estamos viendo es una disputa de poder entre malos. Falta que entren a escena los buenos. Eso es cierto. Entonces, lo que yo pido es que los buenos salgan a escena, porque si no los malos van a resolver esta circunstancia. Incluso algunos de los buenos se van a alegrar porque eventualmente Milei pueda estar o no estar, como dijo otro intérprete muy sensible de las ideas de Macri, Eduardo Feynman. Lo importante es sostener el viento con o sin Milei. Ese es el plan de Macri. Sostener el sentido del viento con o sin... Bueno, no es mi plan, ¿eh? Yo quiero que el viento vaya para otro lado. Porque este viento es todo lo que estamos contando. Con otros actores y con negocios de mucha más magnitud que la rapiña que estamos contando todos los días. Y te agrego algo más que también se ve reflejado en lo que escuchábamos recién de Lombardi, que es cada vez está más presente en el sistema, en el establishment, la sensación de que es una carrera contra el tiempo, de que esto a lo mejor no se resuelve en octubre del 27, sino que empieza a profundizarse antes y que entonces no hay mucho tiempo para que los buenos, como vos decís, es que si los buenos no entran en escena, política... muevan sus piezas. Che, les hago una pregunta a ustedes que están en la rosca del gobierno. Ustedes que saben. No, del gobierno no. Pero saben de eso. Milei ya se le cayeron, teníamos 33 hace unos días. 40, sí. 40 y pico, ¿no? Funcionarios de primera, segunda línea. ¿Cuánto resiste él en términos psicológicos y si tiene gente para sumar para reemplazar todo esto? Son dos preguntas. No, la gente que va sumando es gente... nunca tuvo gente de él. La gente que tenía de él... Como por ejemplo el presidente del banco, ¿cómo se llamaba? Que hace poco organizó un evento. Valores, Juan Napoli. Napoli, por ese era uno de él. Sí. Quedó afuera antes de que asumiera Milei. Que fue candidato a senador y no entró. Ferraro era uno de él, quedó afuera. Fosse era uno de él. Fosse era uno de él. O sea, los de él quedaron afuera o muy rápido o ya en esta etapa de... Lo que hace es lotear áreas. Por eso cuando echan a De la Torre de Capital Humano, se vacía todo el área. Renunciaron detrás de la Torre varios secretarios, subsecretarios, directores, cosas que sigue pasando, porque ayer se fue gente de educación, que también había puesto De la Torre, en otro área dentro de Capital Humano. De la Torre, que de todas formas era de Bullrich. Bullrich ahora se revela como una figura relevante para ocupar espacios políticos porque sí tiene cuadros, ¿no? Claro. Entonces Bullrich está, de hecho se va a quedar, hasta ahora creo que no conocido, probablemente Bullrich se quede con migraciones. Atención con el reparto... ¿Otra vez? Bueno, atención con el reparto de funciones que se están haciendo Bullrich y Francos. Francos va a quedar bajo su dominio Jefatura de Gabinete y Ministerio del Interior. Bueno, el Ministerio del Interior tiene muchas reparticiones muy relevantes, entre ellas migraciones. Bullrich, que quedó desairada porque se la mencionaba, en parte estimulada por ella misma, pero se la mencionaba como posible jefa de gabinete, va a ser gratificada con la gestión de migraciones. La gestión de migraciones es mucho poder, ¿eh? Sí. Mucho poder. Dentro de esas estructuras burocráticas del Estado, hay estructuras que son muy apreciadas. Algunas porque son cajas muy relevantes, ANSES, PAMI, y otras porque significan mucho poder y mucho vínculo con
el extranjero, con mucho vínculo internacional, sobre todo por el lado del espionaje, la defensa, los negocios vinculados a eso. El contrabando. Ni hablar el contrabando. Y ojo que el que maneja migraciones está ahí de hacer acuerdos con la aduana. Hay que ver si a Lule Menem le gusta esto, ¿eh? Hay que ver si Lule Menem lo deja mucho tiempo en un lugar donde hay que ver si a Lule Menem le gusta que empiecen a controlar los contenedores. Vos habías hecho una segunda pregunta, Ari, que era lo psicológico. Bueno, esa se responde sola viendo estas entrevistas. Pero quería volver a lo económico. Sí. Porque a Milei, como decíamos, no le importan muchas de estas cosas que a nosotros sí, pero sí le importa la macro. Le importa que baje el riesgo país, que no se vaya el dólar, cómo da la inflación, las tasas y demás. Y eso ha tenido una muy, muy mala semana, probablemente la peor, y ha despertado muchísimas dudas. Escuchemos lo que decía él ayer, además parado al lado de Spert, que es otro vocero en temas económicos, y luego, Cande, contanos un poco qué es lo que está pasando y qué se puede esperar de este escenario. Dale. Un riesgo país de 2.900, llegamos a estar en 1.100 y hoy gracias a la política, digamos que lo único que quiere hacer es romper, porque saben que si esto funciona no vuelven más los chorros. Entonces ahora el riesgo país está en 1.500, pero ahora digamos, o sea, créanme que lo vamos a derrotar también. Ajá. Primer dato, hoy el riesgo país 1630. Así que más que derrotarlo, está profundizándose esa diferencia, esa brecha. ¿Y por qué es tan importante esto? No es que haya algo que le importe y que no le importe, sino que parte del modelo de Caputo y de Milei era justamente ese, generar una recesión muy profunda en la economía real y focalizar, separarse en la economía financiera, y para eso necesitaban ese riesgo país abajo de los 1000 puntos. Nunca llegaron a romper la barrera de los 1000 puntos y ahora se alejan cada vez más, y de hecho que hoy rompa esa barrera de los 1600, en términos financieros cada escalón cuenta y se aleja esa posibilidad de empezar un nuevo ciclo de deuda externa en la Argentina. Y esto, digo, Milei le echaba la culpa a los diputados, y en realidad tiene mucho más que ver con ciertas noticias que vienen del exterior, que viene del Fondo Monetario Internacional diciendo, bueno, tenemos que terminar la revisión de Argentina para ver si liberamos los 800 millones de dólares. Tiene que ver con el Banco Mundial diciendo, bueno, Argentina, que era uno de los principales exportadores de agro, no está exportando tanto como debería. Entonces, esas noticias que tienen que ver con el mercado financiero internacional y con la calificación de Argentina en esos mercados, son los que le están soltando un poco la mano, y el gobierno enfrenta su peor semana en términos financieros. Se ve muy claro con el gráfico de la L30, que lo tenemos en la placa 36, y que muestra justamente la evolución de este bono, que es un bono en dólares, es un bono que se usa para operar en el dólar MEP, y que venía subiendo, ¿no?, su cotización mes a mes en el gobierno de Milei hasta hace una semana. Y hasta hace una semana empieza una caída muy profunda que ya vuelve a niveles de fines de abril, y que hay que ver hasta dónde llega, en el sentido de si es una mala semana financiera o si hay un cambio en cómo el mercado financiero lee a este gobierno. Esto es, en términos financieros, si lo que hay es una corrección o un cambio de tendencia, digamos, exacto, ¿no? Corrección exacto. es cuando baja un poquito para seguir subiendo, sí. Cambio de tendencia es cuando empieza a bajar y ya no recupera en un ciclo largo el valor, que es lo que se ve en el gráfico para los que no están en este momento con la pantalla. Y hay un punto importante, porque este es un gobierno que siempre tuvo el apoyo de los mercados financieros. Incluso cuando desde muchos economistas de distintas escuelas decían, che, este modelo tiene muchos límites, hay que ver cuánto se sostiene, cómo se sostiene, qué tipo de desarrollo, bueno, distintas discusiones, e incluso economistas que son muy escuchados en la City porteña, del estilo de Cavallo, de Melconian, de Broda, que empezaban a marcar qué problemas tenía el modelo de Milei, y que efectivamente ahora parece haber un cambio de tendencia en el sentido de, bueno, te esperamos hasta acá para que haya cambios estructurales, y cambios estructurales hablan principalmente de regulaciones cambiarias, y este gobierno no flexibilizó condiciones pero quiero cambiarias. hacerte una pregunta, Icande, porque ayer pasó algo raro. El Central Cancherío bajó 1 centavo el precio del dólar mayorista, que en general es una actitud que toman los bancos centrales cuando le quieren hacer perder plata al mercado en un gesto de autoridad, ¿no? Entonces, en este contexto que está contando Can de la peor semana financiera del gobierno, la estrategia del Central fue salir a sacar pecho, decir, mirá, te voy a ponerlo
incluso compró dólares ayer el Banco Central. Estoy muy sólido, muy fuerte y te voy a hacer perder guita, te voy a bajar la cotización. Yo creo que todo el mundo tiene la vista en el mercado, las reservas del Banco Central, y sabe que el Banco Central no tiene con qué, y todo el mundo sabe el horizonte de vencimientos que tiene en julio el gobierno. El Fondo Monetario ayer salió a decirle, Fondo Monetario que viene retrasando el acuerdo por los 800 palos, salió a decirle al gobierno que está todo bien en la macro, en las ideas macro, pero que tienen mucha duda respecto a la sustentabilidad del plan fiscal. Es decir que, ¿por qué el Central salió a hacer esto? Yo tengo dos versiones. Una, que es el estilo Milei, se vio desafiado por el mercado y salió a redoblar la apuesta con un blef, a la manera del póker, ¿viste? Sí, con un blef. 14 trucos con 2 cuadros y una figura. Otra, es más inquietante, es Caputo Bausili, dos socios de una consultora que se dedica al trader, digamos, a la timba, al trading de bonos. Sí. Ayer hicieron una diferencia importante los clientes de Bausili y de Caputo, porque en la caída de la cotización permitió que algunos que estaban reclamando dólares obtuviesen esos dólares para rajarse de la timba que armó Caputo para traer fondos de inversión con la promesa de que iban a poder dolarizar la salida, y como no le abren el cepo se quieren ir ahora, por las dudas de que se demore al año que viene la apertura del cepo. Ojo, porque en la lógica de la rapiña, lo que ayer llamó mucho la atención el movimiento del Central. Yo tengo esas dos versiones, no sé si hay otra, Cande, pero lo que fue ambas muy llamativo. respuestas pueden ser ciertas, igual, no es que una se contradice con la digamos. otra, ¿no? Lo convencieron a Caputo de que era una buena venganza y le sacaron unos mangos. Y a ya que, Caputo, Caputo de cada operación que hace que Milei aprovecha se para dedicaba sacar a eso también unos igual. mangos. Milei se dedicaba a eso. Y No es Caputo que- se dedica a eso. Por eso, digo, están hablando entre tabures, no es que... Digo, por ahí están haciendo un negocio. No, por O eso, sea, yo creo que el que detrás de compra- cada Todo es movimiento... una ocasión de negocio, me ya parece, sé, para pero ellos. El negocio tiene que hacer un genio. O sea, ahora está bajo el 30. El que compra ahora a precio bajo, si sube va a ganar un montón de plata. Y el tema es que para que suba tendría tiene que... estímulo hoy. Claro. Ese es el problema, los límites que presenta el modelo de Caputo en un contexto muy difícil donde el apoyo del mercado financiero parece más débil de lo que era hace una semana por lo menos. Y para mí también la lectura del cierre definitivo de lo que quedaba del Ministerio de Mujeres hay que leerlo en esa clave, porque es una señal de que cada vez que le va mal en términos económicos avanzan con lo que para ellos es su batalla cultural, Así es, que sí. es volvernos a una sociedad del medioevo donde siempre somos las mujeres y las diversidades las más golpeadas. Y ahí yo retomo lo que decías vos de la responsabilidad que tiene él como presidente, pero también la responsabilidad de la oposición. Y no me refiero solo al peronismo, me refiero a toda la oposición en términos de política de Estado, en un país donde hay casi un femicidio por día. Chicos, tienen que salir y defender esta política de Estado. En nombre de todas, no hay tintes acá, no pueden ser cómplices de esta situación. Claro. No, y, está no, claro. y no es una bomba de humo para tapar otras cosas. Exacto. Es una tremenda bomba lo que hicieron ayer. O sea, cortaron la protección de la mitad del país. De más de la mitad. Y despidieron trabajadoras que están, que son las que conocen este trabajo y que ya venían de áreas desfinanciadas, mal pagas, y que hacen este trabajo porque entienden que es importante. ¿Y qué va a pasar con esas trabajadoras? ¿Y quién va a responder a esto? Porque las provincias ya están en una situación de emergencia presupuestaria, entonces va a depender del perfil de cada provincia. Hoy hablábamos con Estela Díaz. No, bueno, la provincia de Buenos Aires prioriza esto. Perfecto. ¿Qué pasa con las provincias que no priorizan esto? ¿Qué pasa con las mujeres de esas provincias? Sálvese quien pueda, que es la filosofía que pareciera imponer mi ley, Términos y que es la filosofía presupuestarios. lógica cuando no hay Estado. El Estado vino a reemplazar la ley de la selva. Bueno, pero eso es responsabilidad de mi ley, pero también es responsabilidad de la Sí, oposición claro, si por lo deja avanzar en eso. El martes hay una convocatoria, ¿no? Perdón. Sí, hermano. Sí, a las 3:30 de la tarde en la Plaza de los Congresos, porque estas 400 trabajadores están en estado de asamblea, obviamente. Dos datos quisiera agregar respecto a esto. Uno, el que mencionaba antes, es una política de Estado que se extiende desde la época de Alfonsín, o sea que es una política de Estado respetada por todos los gobiernos sin distinción de ideologías hasta ahora. ¿Y por qué era una política de Estado? Incluso antes de que tomara dimensión popular por el Ni Una Menos, que le dio dimensión popular a la problemática. Porque la problemática existe, es muy severa a nivel regional, está vinculada a una cultura que requiere enfoque multidimensional, también penal, no solamente penal, también penal. La idea
que está difundiendo el gobierno a través de un ex juez que ahora quedó a cargo de todo este asunto, que es el ex juez Baños. No tenemos tiempo ahora, en otro momento podríamos recordar. A la derecha de Baños, la pared. La biografía de Baños, que está a cargo de todo esto, porque acá hay cuestiones ideológicas muy marcadas, ¿eh? Acá hay una venganza de sectores que se vieron desafiados, amenazados por el avance de derechos, que negaron toda su vida y ahora quieren suprimirlos. Esto pasa, ¿eh? Sí, sí. Tipos como Baños, como Milei, como Karina Milei, son personas que se habrán visto muy amenazadas por la ampliación de derechos, porque ellos mismos no los tenían en sus ámbitos familiares, no los otorgaban en sus ámbitos familiares. No me quiero meter en la vida de la familia de Baños, no sé qué hacía Baños en su seno familiar. O el ministro de Justicia, que se la pasó defendiendo. Bueno, Cunha Libarona, me parece que Cunha Libarona es el pragmatismo de la billetera, digamos, ¿no? Para el que pague, trabaja, ¿no? Genocidas, narcos. Sí, sí, el pragmatismo de la billetera. Ahora la billetera la pone el Estado, trabaja para Milei, mañana trabajará en contra de Milei si aparece una billetera mejor. Es el problema de poner un tipo así, de esas características también en el Ministerio de Justicia, ¿no? Es un mercenario. Pero bueno, ojo, porque esta cuestión ideológica, como siempre decimos, no es inocua. No. Genera daños que en muchos casos son irreversibles. Y ahí quiero retomar lo que vos decías de manera muy simpática recién. Chicos, hagan algo, ¿no? Porque la verdad, está empezando a permeabilizar en el ámbito político un lugar común. Lo habrás escuchado mucho, Nico. Que la principal fortaleza que hoy tiene el gobierno es la ausencia de la oposición. El desierto. No, lo escuché mucho en estos días, ¿sí? Lo escuché en analistas, en comunicadores, en políticos. En un quincho el otro día. Todo lo que le dé fortaleza política a este gobierno está mal, porque un gobierno con las intenciones y los métodos que tiene este gobierno, hay que privarlo de fortaleza política. Bueno, está bien naturalizar lo que aparentemente se está naturalizando, que Milei no tiene oposición. Yo no sé si están así, ¿eh? Yo lo discutiría. Tiene oposición en ciertos ámbitos, lo que no hay es todavía una articulación de una propuesta. No hay una alternativa. Me hace acordar una frase que me repetían mucho la actual oposición durante el gobierno de Macri, que es una frase de Napoleón, que es que no interrumpas a tu enemigo cuando se está equivocando. Entonces, ¿qué veían? Porque uno decía lo mismo, che, ¿qué pasa? Y decían, no, se va a caer solo Macri, porque se está equivocando y comete tantas torpezas que la propia gente lo va a voltear. Con el daño que exacto, eso vos decís, mirá, se está equivocando no dándole medicamentos a gente que se está muriendo. Se está equivocando eliminando todo el sistema de protección de derechos de las mujeres, que se muere una cada 30 horas. Se está equivocando no mandándole comida a los comedores donde la gente necesita comer. Entonces, interrumpilo, porque yo quisiera que este gobierno vuelva a poner el Ministerio de Mujeres, vuelva a repartir la comida y vuelva a repartir los medicamentos. Y vos me decís, pero si hace eso le va a sumar votos. Mira, lo dudo, pero si vuelven a repartir la comida, yo prefiero eso antes que andar mirando si le suma o le resta votos según tu focus group, porque la gente va a comer. Y hay mucha dirigencia opositora que está en esa especulación, está pensando que todas estas cosas que son crueles del gobierno lo van a hacer perder las elecciones, lo cual es muy probable. Pero hay que frenarla ya. No, y el tema también es que viene después, porque siempre puede venir algo peor. Pero claro, no, pero además hay que frenarla ya, porque no son cuestiones simbólicas, no es ya. O sea, la gente necesita comer hoy, necesita medicamentos hoy. Y las mujeres se mueren hoy. Se mueren no, las matan. Pero además, aún si quizás en diciembre o enero esta postura de esperar y ver todavía era defendible o todavía era... alguien podía pensar que podía ser lo más efectivo. Ahora lo que está pasando es que hasta dentro de los propios dispositivos mediáticos que sostienen al gobierno se dan cuenta que esto se está cayendo a pedazos. Con lo cual, si el tema era esperar y ver, listo, ya esperaste, ya estás viendo, ahora quiero pedir el tape 54, por favor. Porque justamente habla de esto, habla de cómo ya están empezando a ver que el boomerang puede empezar a volver, incluso en La Nación Más.
Con respecto, Paulino, al clima de época, atención, porque lo que es un clima de época no pensemos que dura 100 años. Quizás dura un ratito, digo, por todo esto de cambiar de nombre al Salón de la Mujer. Ojo, porque lo escucho mucho a Milei diciendo cómo cambió la época, Todo presidente es refundacional. Ahora parece que volvieron los 90, pero los 90 en algún momento también se fueron. O sea, no nos comamos el buzón de que esto es eterno. Sí, obviamente Nada hay de un eso cambio eterno en la vida. Y con muchos menemistas que estuvieron presos. Y quiero saber si después no le facturan, ¿cuánto van a tardar en facturar las jubilaciones? ¿Cuánto van a facturar el cuadro? Una traducción. Cuando en estos ámbitos empiezan a decir nada es eterno, es que le ven muy poco por delante, digamos, ¿no? No están hablando de acá 3 años, de acá 5 años, 8 años. Y después lo que acota Lourdes, la columnista, que dice, y ojo que muchos menemistas terminaron presos. No muchos, la que pagó el pato de la boda menemista fue María Julia. María Julia de Alderete. Y bueno, sí, de verdad, no era tan conocido. Pero María Julia es una suerte de Petovelo, ¿no? O sea, uno está mirando... bueno, hay perdón la analogía, pero no, está bien, pero termina pagándolo y volvemos a lo mismo. Una mujer suelta que no tiene banca, y María Julia era Alzogaray, o sea, y la metieron en cana un Alzogaray. Bueno. Petovelo es... Sí, cuando... Absolutamente descartable para el poder. Eso que decís. Pero absolutamente por descartable. algo ella tiene miedo de ir presa. Sí. Ella quiere renunciar porque se dio cuenta que se metió en una más grande que su capacidad y tiene miedo de terminar muy, muy complicada porque sabe que no va a tener padrinos. Va a terminar complicada. No va a tener nadie que la defienda. De hecho, sumo información antes de que nos vayamos. El gobierno ayer avisó cómo va a repartir la comida. Mandó por escrito cómo la va a repartir finalmente y no la va a repartir como la tiene que repartir. ¿A quién le tiene que repartir la comida al gobierno? Les pregunto yo a ustedes. A los comedores. A los comedores. ¿Sí? ¿Se la va a repartir? Sí, bueno, no. ¿A quién se lo va a repartir? Se lo va a dar a escuelas que ellos consideran... ¿Va a mandar libros a los comedores? Que no sé, porque las escuelas, aclaro, las escuelas ya tienen un presupuesto para comida que este gobierno no está ejecutando. Y eso depende además de otra área, de la cual se desligó Petovelo. Entonces la comida la van a mandar a escuelas en lugar de mandarla a los comedores. Por lo cual seguimos en la misma situación. No le dan comida a millones de personas que lo necesitan y que van a esos comedores y sigue siendo así. Lo cual muestra otra vez más el nivel de crueldad de Estado que están manejando. Las escuelas tienen un presupuesto para esto. Denles el presupuesto. No le dan el presupuesto y le mandan la comida que es para los comedores. Y encima ponen en el escrito que le mandaron a Casanelo, y por culpa de usted, juez Casanelo, ahora nos quedamos sin comida para emergencias. Es decir, salía no la usaban. Primero lo usaban y segundo, salía a comprar. Pero bueno, no salen a comprar tampoco comida o le dan... Es el topo destruyendo el Estado desde adentro. Es el topo destruyendo el Estado desde adentro. Bueno, nosotros tenemos el del topo periodístico. ¿Existe un topo periodista? ¿El viejo topo? El viejo topo era una linda revista de... Era una que era tomada de la cita de Marx de la que vos hablabas al principio de este pase. Sí. Que después hay un nuevo topo que es un libro de Mir Sader también muy lindo que ya pasó de moda. Pero bueno, aprovecho, hoy es el día del periodista, ya les hemos dicho, poco para celebrar en términos de las condiciones de vida, de salario, materiales y de ejercicio de la profesión. Lo decimos en términos de incluirnos en un colectivo dentro del cual somos realmente privilegiados de estar acá en el destape, yo creo eso, pero hay una situación muy compleja y que tiene que ver con esto, porque los mayores beneficiarios de que los periodistas no tengan salarios dignos son los que no quieren que los periodistas hagan bien su trabajo. Digamos, la precarización laboral es lo que deteriora el trabajo y el oficio periodístico y hace que el periodista no tenga tiempo para investigar, no tenga tiempo para producir y sobre todo tenga miedo también de meterse con los que financian a los medios donde ellos trabajan. Sí. No se precariza solamente la vida del periodista, sino lo que sale, el fruto de su trabajo. Se precariza el derecho a la información, que es el que tienen todos ustedes. Entonces, las empresas ponen mucho dinero en esos medios para que los dueños de esos medios hagan mucho dinero, pero no para que le paguen bien a esos periodistas. Porque cuanto más precarizados tengan los periodistas, menos se van a poder oponer a las cosas que le dicen, menos van a poder organizarse y menos van a poder publicar cosas molestas. Por eso nosotros les insistimos todos los días que se suscriban al Destape. De hecho, es el mejor regalo que nos pueden hacer hoy, en el Día del Periodista. Ustedes se van a enojar, pero no es mandar regalitos. A las empresas no manden regalitos, no queremos nada. Los periodistas lo único que necesitamos es un salario digno. Pero en el caso del Destape, donde tenemos un salario digno, necesitamos que se suscriban. Porque los medios de comunicación tienen la línea editorial de aquellos que lo financian.
Y nosotros podemos publicar estas cosas que publicamos sobre los alimentos. Y me acuerdo una investigación que surgió. Esta surgió una pregunta de Navarro. La anterior surgió, me acuerdo, de una pregunta de Murano. Él no se va a acordar, pero en pandemia, cuando apenas entró, teníamos las reuniones por Zoom. Y ahí surgió lo del ATP en un Zoom, me acuerdo. Que vos dijiste, che, ¿no le estarán dando el ATP a Techint? ¿Qué sé yo? ¿Cobré algo por eso o no? No, no cobraste nada, la ligué toda yo. Por suerte. Pero esa, es la historia de mi vida. Qué manera de regalar recursos. Yo me acuerdo, fue una pregunta y a partir de ahí está muy bien. empezamos tiqui y encontramos que el gobierno en ese momento de Alberto le daba miles de millones de pesos a empresas que no necesitaban, lo publicamos igual y Techint sola devolvió más de 500 millones de pesos que en ese momento, hoy son un montón de plata, en ese momento era más y con eso se pudieron comprar todo esto. Y hoy publicamos esto de los alimentos y logramos que el gobierno los reparta. Los está repartiendo mal, vamos a insistir, tiene que comprar, pero miren todo lo que... Si no era por tu investigación, esos alimentos estarían todavía en el galpón de Martelli y en el Tafí Viejo, esperando pudrirse. Esperando y se hubieran pudrido, porque nadie estaba mirando esa cuestión. Y nosotros podemos hacer este tipo de periodismo porque lo bancan los suscriptores y les insisto a los que están mirando que son un montón. La verdad que además es impresionante la cantidad de gente que hay en YouTube y que además es una forma también de aportar al destape. Mírennos por YouTube porque eso también logramos monetizarlo. Pero la clave son, lo que nos da libertad son los suscriptores. Así es. Así que regálennos eso y además regálenlo, sumo algo importante. Sí. Recién les conté, no sé si se sabían, que no le están mandando la comida a los comedores. O sea, el gobierno cumple lo que le dice el juez, que es repartir la comida, pero no se la da a los comedores. Ayer estuvo el padre Paco acá, el padre Paco Olveira, que es uno de los tantos que sostienen estos comedores de la Fundación Islas Maciel, que contó que le daban de comer a 1.800 personas, ahora pueden darle de comer solo a 180, ¿sí? Al 10%. Y ellos deberían recibir y el gobierno acaba de informar que no les va a mandar. Bueno, con las nuevas suscripciones del Destape, una idea del señor Nicolantos, el 10% de lo que ingrese de esas suscripciones va a ir en esta primera etapa a los comedores que sostiene el padre Paco. Así es. Entonces, no solo financien el Destape para que sigamos haciendo este periodismo, sino que el 10%, una parte de lo que pongan acá, va directo, y ayer estuvo el padre Paco con Navarro para contarlo, va directo al padre Paco. Digo, un montón de razones para suscribirse. Es que el Destape no solamente es un medio de comunicación que se plantea hacer las cosas distintas al resto de los medios de comunicación, sino que tenemos una mirada de que es un medio que sucede en un contexto social y político, por eso se hace política desde el Destape, nadie puede negarlo, pero por eso también no podemos pensar en que el Destape crezca si la gente que está alrededor nuestro se está muriendo de hambre y tratamos de establecer todos los mecanismos que podemos para evitarlo. El puente solidario que están viendo también todos los días en la programación del Destape, donde la gente deja un mensaje pidiendo si necesita algo y se los contacta con alguien que pueda darlos. Vamos a abrir en estos días la bolsa de trabajo para que los no suscriptores también puedan acceder en vistas a esta situación de emergencia y obviamente esta medida de donar el 10% de la primera suscripción de cada uno para todos los meses poder aportar algo a los comedores y de esa forma ser consecuentes en lo que decimos, en lo que hacemos y que ustedes a través del Destape también puedan ayudar. Pero además sabemos que para ustedes es complicado todos los meses, que 6.000 pesos, 10.000 pesos o 15.000 pesos es un montón y que a muchísima gente no le sobra esa plata a fin de mes. Por eso también es que hay un equipo en el Destape que se toma el laburo de estar todos los meses buscando promociones, descuentos, beneficios para quienes se suscriban al Destape. Así, lo que ponen por un lado en el Destape y que eso repercute para bien en la calidad en lo que se informan y en su calidad de vida, lo puede recuperar por otro lado, por ejemplo, con un descuento en Hipermercados Libertad, 15% de descuento en tu compra todos los lunes, pero así como aparece esta cadena que es del interior del país, aparecen otras cadenas que se encuentran en el AMBA como Supermercados Día, 1.000 pesos de regalo en tu compra online. Necesitas ropa, hay promos de ropa, vas a viajar, hay promos también para eso, necesitas hacer un regalo, hay promos para eso.
y rápidamente todos los meses se pueden recuperar los 10.000 pesos o los 6.000 pesos o lo que sea que aportes para ser parte de la comunidad del Destape. Por eso te pedimos ahora, mientras termina el pase y nos preparamos para el programa, que además tenemos un programón hasta la 1, que entres en www.eldestapeweb.com, que hagas clic en el banner que aparece arriba, que sigas las instrucciones, son 4 o 5 pasos muy sencillos, dejas tus datos y ya te suscribís y sos parte de este proyecto, que es un proyecto de medios, pero también es un proyecto político, es un proyecto de sociedad que queremos compartir con ustedes de una forma más solidaria y donde, si le va bien a uno, que le vaya bien a todos. Muchas gracias, no existe en soledad, amigos. Es así. La felicidad no existe en soledad. Suscríbanse, dale. Hasta luego, muchachos. Chau, chau. Hasta luego, Buen fin ya de- venimos. Nos vemos en un ratito. Suscríbanse. Pluralidad de voces, información, humor y sobre todo la verdad. Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entra en www.eldestapeweb.com y apoya este proyecto. Sumate.